Padre nuestro que estás en el cielo, gracias una vez más por permitirnos llegar aquí y gracias por todo, Señor. En este día te queremos pedir, Señor, que nos ayudes especialmente a todos los que te oyen, Señor, para que podamos escuchar este mensaje y saber lo que nos quiere decir. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí una vez más y despertar. Te pido, Señor, bendigas, Señor, a mi hermano Benjamín, quien nos ha dado este mensaje, y nos ayudes a entender a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Te pido ayudes también así a los que necesitan. Bendice, Señor, y protege a todos los que te quieren. Y también te pido, Dios mío, que nos ayudes a saber, a escuchar lo que tú nos quieres decir. Y que no caigamos en errores, Señor, porque muchas veces interpretamos tu palabra de muchas maneras. Pero, Señor, es tu Espíritu el mismo quien nos guía. Ayúdanos, Señor, y pon tu Espíritu en cada uno de nosotros. Perdónanos que durante la semana, Señor, hemos fallado contra ti. Te pido, nos ayudes, y pongas tú las palabras en a nuestro hermano Benjamín. Muchas gracias, Señor, por permitirnos llegar aquí, Dios mío. Te pido bendigas y protejas, Señor, a todos los que han de venir. Y gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor, en este día de fiesta, Señor, que tú estableciste. Señor, bendice, Señor, y protege a todos aquellos que también guardan esta fiesta. Y ayúdanos a aprender y saber más de esta fiesta, Señor. Y gracias por todo lo que nos has dado. Ayúdanos, Dios mío. Gracias una vez más por el día que nos has dado. Te pido bendigas a cada uno de mis hermanos y nos permitas estar conmigo. Y gracias, Señor, una vez más por estar aquí. Todos estos favores te los pido por el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito y eterno Salvador, Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Bien, hermanos, vamos hoy a tocar el tema de las fiestas, pero dentro de las fiestas, hermanos, hay una muy especial, que es la fiesta de las trompetas. Esta fiesta, hermanos, es una fiesta como todas las demás, pero tiene su peculiaridad cada una de ellas. Y la fiesta de las trompetas, hermanos, algo muy especial que el Señor ha dado al pueblo y ha dado a todas las naciones el saber de esta festividad. Nada más que, hermanos, pudiéramos decir, hermanos, tristemente, no todo el mundo, hermanos, sabe de esta fiesta. ¿Sí? Se ha escuchado, pero no se ha conocido a fondo, hermanos, qué es lo que tiene la gran información que Dios ha puesto en esta festividad. Y esta festividad, hermanos, la ha puesto el Señor desde que, hermanos, Moisés escribe la ley de él, hermanos, la escribe en esas, pues, hermanos, en ese libro que precisamente es el libro de la ley, donde aparecen, hermanos, los 5 libros primeros del, pues, hermanos, de este volumen que todos manejamos, y que dentro de este volumen, hermanos, está plasmado todos y cada uno de los detalles que el Señor quiere que en cada una de las fiestas se lleve a cabo. Así que, hermanos, esta fiesta de las trompetas se inicia, el Señor así lo determina, no el hombre, sino el Señor determina, hermanos, que sea el primer día del 7º mes, hermanos, ¿para qué? Para que se lleve a cabo esta información en todo el pueblo, pero también, hermanos, no queda solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero, que sepamos, hermanos, de esta festividad que tiene, hermanos, pues un propósito de Dios enormemente grande. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros sepamos qué es lo que tiene que anunciarse, qué es lo que tiene que suceder,
¿Cuándo se tiene, hermanos, que tomar en cuenta todo esto? Para que el pueblo de Dios y también, hermanos, las naciones enteras sepamos qué es lo que Dios está anunciando. ¿Sí? Bien, hermanos. Esta fiesta, hermanos, en particular, hermanos, tiene, hermanos, el propósito de Dios anunciar lo que tiene que suceder en poco tiempo. ¿Sí, hermanos? Algunos van a decir, bueno, pues desde que Dios establece la fiesta y cuando pasan a la tierra prometida es cuando se empieza a celebrar todas y cada una de las 7 fiestas que el Señor establece durante el año. Pero, hermanos, cada una de ellas se empieza a anunciar y desde aquellos años, hermanos, desde los años de 1451 antes de Jesucristo, empieza, hermanos, a funcionar esta festividad que tiene, hermanos, un grande propósito, que nosotros sepamos cómo se tendría que hacer esa fiesta. Vamos a ver el mandamiento, pero lo vamos a ver casi al último de la plática. Ahorita lo que vamos a ver, hermanos, es el propósito de Dios que Él quiere, hermanos, que nosotros sepamos ya anunciarse. Y esto, hermanos, esa es una grande dicha para nosotros, vivir, hermanos, proféticamente los tiempos que hoy nos ha dado el Señor, que nosotros podamos verlos con nuestros ojos, hermanos, lo que está sucediendo en el mundo entero. Bien, hermanos. Entonces, esta fiesta, hermanos, el propósito de Dios es que quiere que el mundo entero sepa, hermanos, qué es lo que está por venir, qué es lo que está por suceder, hermanos. Decía Jesucristo, hermanos, y dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 24, que ya lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Pero, hermanos, una vez más, lo que dice el Señor, que se tiene que acontecer en el mundo entero, principio de dolores. Y el principio de dolores, hermanos, ha iniciado a partir, hermanos, de los últimos meses del año del 2019. Desde ahí, hermanos, desde ese tiempo se han venido, hermanos, ya anunciando muchas cosas que tienen que suceder aquí en la tierra. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de estar apercibidos del toque de trompetas, de lo que el Señor ha dado, hermanos, a conocer a través de su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para que se cumpla lo que los profetas anunciaron, lo que el mismo Señor Jesucristo anunció, y que esto, hermanos, es de una grande, pero muy grande, hermanos, enseñanza para todos y cada uno de los que leemos la palabra de Dios. Bien, hermanos, el fundamento de esto, el fundamento que Dios ha dado, es cómo se tiene que llevar a cabo esta fiesta en el tiempo, hermanos, cuando el Señor anuncia en cada una de las fiestas y en la fiesta de trompetas, anuncia, hermanos, muchos acontecimientos dentro del pueblo de Israel, pero uno muy especial, hermanos, dentro de todo eso que se anunciaba. Son varios puntos de vista los que se tienen que anunciar, ¿sí? Pero, hermanos, uno de los principales era cuando iba a haber el cambio de un rey. Cuando ya se anunciaba, hermanos, el cambio del rey que tenía que estar en el trono del pueblo de Israel. Ahí, hermanos. Pero sucede algo, hermanos, que a veces no tomamos en cuenta. Hay, hermanos, algo tan importante que nosotros debemos de tomar, pero muy en cuenta, que cuando se anuncia la llegada de un rey, es, hermanos, porque se tendría que cumplir en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, este texto para que de ahí podamos entender que el Señor, aquello que anunciaba cuando se tendría que pues cambiar el rey, hermanos, para que tomara el trono, y tendría, hermanos, algo a futuro. Desde aquellos años tendría que suceder a futuro cuando Jesucristo tuviera que tomar el puesto, hermanos, de ese trono. Dice así, hermanos, Lucas capítulo 1, vamos a la palabra del Señor. Lucas, en el capítulo 1,
verso número 32. Dice, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tiene que pasar, pero vamos a ver algunos reyes, hermanos, pero vamos a tomar en cuenta esto, que dice así la palabra de Dios. Y en base a este texto, vamos a ver cómo se tenía que llevar a cabo. Dice así, hermanos, verso 32. Habla de Jesucristo, será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, ¿sí? Para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reino no tendrá fin. Entonces, hermanos, lo que se anuncia desde el tiempo, hermanos, de los reyes, es que se estaba anunciando, hermanos, al Hijo de Dios, que tendría que venir, hermanos, y es lo que hoy nosotros estamos anunciando. Tendría que venir Jesucristo. Y hoy, hermanos, lo estamos esperando. Así como el pueblo de Israel en la antigüedad se anunciaba el rey, hermanos, el cambio de un rey, así también hoy nosotros, hermanos, estamos esperando que ese rey llegue. Y ya lo habían anunciado. Esto, hermanos, vamos a tomar en cuenta una situación. Dice que Jesucristo tendrá que tomar el reino, el trono de David, su padre. En otras versiones dice así. Ok, hermanos. Ahora mi pregunta es, hermanos, y yo me he quedado siempre con esa idea y con esa duda, pero hoy el Señor me ha esclarecido todo, hermanos. Dice, hermanos, que David, hermanos, cuando él toma el reino, no se tocan trompetas. ¿Nos habíamos fijado en esto, hermanos? No se tocan trompetas. ¿Por qué? Porque Samuel, hermanos, va y unge a David como rey, lo busca entre los hijos de Isaí, lo busca, hermanos, y pasaron uno por uno de todos sus hijos, unos grandotes, fornidos, guapetones, hermanos, y decía Samuel, no, este no es, y pasaron todos, y pregunta a Samuel, ¿no hay alguien más? Dice, sí, pero es un pastor, es un chamaco, le anda por ahí, mándalo a traer. Y cuando llega, hermanos, se le queda viendo Samuel y dice, este es. Hermanos, ese era el rey. Pero cuando lo unge, hermanos, no se tocan trompetas. Lo unge a escondidas. Y dijo todavía Samuel, no anuncien a nadie que ha sido ungido como rey David, porque va a tomar el lugar de Saúl. Porque si el rey Saúl hubiera sabido, hermanos, lo mata. Que después, hermanos, cuando supo, varias veces lo quiso matar. Pero, hermanos, el propósito de Dios era que no sucediera así. Entonces, hermanos, cuando esto pasa dentro del pueblo de Israel, se anuncia, hermanos, que a partir de David, a partir del padre, de la descendencia del Hijo de Dios, de ahí tendría que tomar, hermanos, el trono de David, su padre. Entonces, hermanos, dentro del pueblo de Israel hubo reyes buenos, pero también hubo reyes malos. Hubo de todo, hermanos. Pero, hermanos, yo pregunto, hermanos, ahorita, ¿quién está en el trono de David? No, todavía no. Todavía no, hermanos. Recordemos, ¿qué le pasó al trono cuando estaba en el templo? Bueno, no en el templo, hermanos, pero dentro de la parte, hermanos, donde estaba el tabernáculo, o donde estaba, hermanos, el templo, allá en Jerusalén, en el tiempo de Jesucristo. ¿Dónde estaba, hermanos? Estaba en un lugar fuera del templo, pero los reyes que estaban allí eran malos. Eran malos, hermanos. Cuando llega a Roma y destruye todo, ¿dónde quedó el trono de David? Destruido, hermanos. Por lo tanto, nadie ha tomado ese trono. No hay ahorita quien lo tome. Es más, desde que fue destruida Roma hasta ahorita, ese trono, hermanos, está libre.
¿Quién lo tiene que tomar? Jesucristo. Jesucristo cuando venga, hermanos. Entonces ahora a Él le toca. Por eso dice el texto, hermanos, que tendría que venir ese hombre, ese rey, que Dios lo va a anunciar como rey y va a tomar el trono de David su padre. Ahora sí, hermanos, ya lo toma, hermanos, Jesucristo, y es lo que se está anunciando a través del toque de trompetas. El toque de trompetas, hermanos, tiene un significado que nosotros hoy sabemos que a través de Jesucristo, cuando Él tome ese reinado aquí en la tierra, cuando tome ese reinado, hermanos, va a ser algo grandioso, un espectáculo, hermanos, que todos estamos esperando. Pero vamos a ver, hermanos, que cuando David, hermanos, ya toma el trono, cuando ya toma el trono, es porque a Saúl y a sus hijos lo matan en la guerra, ¿sí? Entonces cuando lo matan a él, hermanos, entonces ahora sí David, pero le costó muchísimo trabajo a David. No fue fácil, hermanos, no fue fácil, hermanos. Pasó demasiadas situaciones difíciles para que David pudiera tomar el reino, ¿sí? Entonces, hermanos, allí se ve cuando David empieza a reinar, hermanos, y en su vida de rey tuvo demasiados problemas. No solamente con los enemigos, tuvo problemas con la misma familia, hermanos. David, hermanos, Jonathan, hermanos, lo quería matar, quería tomar el reino, hermanos, pero a la manera de él, de su hijo. Pero, hermanos, sabemos la historia donde Jonathan, hermanos, lo mata, precisamente Joab, lo mata uno de los allegados de David. ¿Para qué, hermanos? Para que David pudiera tomar el reino. De esta manera es como se cumple. Y entonces a partir de Salomón, ahora sí, hermanos, el mismo pueblo, hermanos, empieza, hermanos, con una fiesta tremendamente grande cuando anuncian que Salomón tendría que llegar como rey. Bien, hermanos, dice el primer libro de los Reyes, vamos a la palabra del Señor, dice el primer libro de los Reyes, donde, pues, hermanos, ahí se ve, hermanos, cómo el pueblo es una fiesta tan grande, hermanos, y anuncian precisamente que el rey Salomón tendría que tomar posesión de ese reino. Capítulo número 1. Vamos a la palabra del Señor, o versículo, capítulo 1 del primer libro de los Reyes, del verso número 32, verso 32 al verso 35. Dice así, espero que estemos en la cita. Primer libro de los Reyes, capítulo número 1, del verso número 32 al verso número 35. Bien, creo que ya estamos en la cita. Dice así: y el rey David dijo: llamad a Sadoc sacerdote y a Natán profeta y a Benaía hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y haced subir a Salomón mi hijo en mi mula. Fíjense, hermanos, entra Salomón a Jerusalén en una mula que era, hermanos, pues el dueño era David, y llevadlo a Gión, y allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Natán profeta por rey de Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis a vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he ordenado para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Me salto, hermanos, al verso 39. Dice así: y tomando Sadoc sacerdote el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Era, hermanos, una fiesta
tremendamente grande, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba tomando como un rey, hermanos, y el rey más sabio que ha habido en todo tiempo del pueblo de Israel. Es un pueblo, un rey, hermanos, y dice que la tierra de grande algarabía que había, hermanos, una fiesta tremenda, donde dice que la tierra se hundía por la alegría que estaba sucediendo en ese momento. El anunciar, hermanos, con trompetas, cuando un rey va a tomar el trono, hermanos, es algo tremendamente grande dentro en aquellos tiempos. Pero sabemos la historia, hermanos. Cuando llegan algunos reyes, hermanos, el pueblo empieza a menguar, empieza a tener problemas, empieza a tener, hermanos, situaciones que el mismo Dios, hermanos, hace que el pueblo de Israel, su forma de ser, su forma de creer, su fe, empieza a menguar también. Y llega el momento, hermanos, en que entonces el Señor tiene que mandar a su Hijo, ¿para qué, hermanos? Para que anuncie que tendría que venir Él. Hermanos, cuando se anuncia precisamente la llegada del Rey, ¿por qué se anunciaba? ¿Por qué creen ustedes que se anunciaba? Porque la profecía dice esto, hermanos. Y el pueblo de Israel en ese tiempo, por estar subyugado por Roma, pedían ellos a gritos que llegara, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores con poder y gloria. Así lo esperaban, hermanos, el pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, ven en las Escrituras que la profecía, hermanos, no se cumplía a la manera de ellos. Dijeron, ¿y entonces dónde está el Rey? Pero los que creían, hermanos, en esto, sabían, hermanos, que Jesucristo tendría que venir para acabar, hermanos, con el Espíritu, no con espada ni con guerra. Con el Espíritu de Dios tendría que acabar todo lo que tenía que suceder en el tiempo que tendría que llegar Jesucristo como hombre, común y corriente como nosotros. Y entonces cuando Él llega, hermanos, el pueblo de Israel dice, no llegó como nosotros queríamos. Y por eso, hermanos, dudaron de Él, porque la profecía no la entendieron. Por eso allí, hermanos, Isaías, en el capítulo 29, que hemos hablado mucho de esto, en el capítulo 29, a partir del verso número 9 en adelante, dice, porque el Señor les enviará espíritu de sueño, para que cuando ellos lean, no entiendan, y digan ellos, es que esto está sellado para mí, no entiendo qué es lo que dice el Señor. Y a ellos les sucedió, hermanos. No entendieron cómo tendría que llegar Jesucristo. Y entonces, hermanos, cuando Jesucristo llega y se cumple la profecía en Él, entonces dice el pueblo de Israel, no es el verdadero Hijo de Dios. Y por eso no creyeron en Él. Se cumple la profecía de que Dios los iba a cegar. Ahí se cumple, hermanos. Pero, hermanos, una grande dicha para todos nosotros, se abre, hermanos, un camino para todos los gentiles. Y ese camino, hermanos, nosotros hemos llegado a este conocimiento. Entonces ahora a nosotros nos toca tocar trompeta, hermanos, a través del anuncio de la palabra del Señor en todo tiempo. Y algunos tienen razón, hermanos, que cuando yo abro este libro estoy tocando trompeta. Y eso es una gran razón. Pero, hermanos, eso no quiere decir que yo pueda quitar el tiempo que Dios establece para que se celebre la fiesta de las trompetas en el primer día del mes séptimo. Eso no quita, hermanos, que se tenga que anular la fiesta en el tiempo que Dios ha establecido. Entonces, hermanos, hoy nosotros, en este día, hoy estamos celebrando, hermanos, un día, vamos, increíble, hermanos. 3 sábados en un día. Cabeza de mes, sábado, ¿sí? Que es precisamente, hermanos, hoy es el día 1 del mes séptimo, cabeza de mes. 1, sábado semanal. Tercero, sábado anual. 3 sábados.
en un día. Hermanos, hoy es un día grande. Hoy es un día, hermanos, y nos podrían a lo mejor cuestionar. ¿Y cómo dices que son 3 sábados? No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios avala a que todo esto, hermanos, se tendría que acontecer. Y hermanos, créanme, yo me siento pues muy motivado, porque es raro que en un día se den 3 sábados. Es raro, hermanos. Y sin embargo, hermanos, siguiendo el calendario de Dios, y ese calendario, hermanos, que está ahí clavado en la pared, lo hemos repartido a muchos hermanos. Pero créanme, hermanos, ese calendario, en una ocasión llegaron algunos hermanos aquí, lo quiero decir porque eso es una gran verdad. Llegaron aquí, hermanos, les regalamos el calendario en hojas tamaño carta. Hermano, tenga eso. ¿Sabe qué hicieron, hermanos? Lo pasaron. No le hicieron caso. Pero cuando, hermanos, lo que ellos les enseñaron, lo que ellos creen, lo toman, hermanos, a ver, y lo ven y lo estudian, hermanos. Pero cuando ven, hermanos, basado en eso, yo les he preguntado a algunos hermanos, deme textos, no excusas de hombres, no excusas humanas, deme textos donde ese calendario que el Señor lo hizo, está aquí, hermanos. Aquí está el calendario, solamente plasmado ahí, combinando el calendario gregoriano para saber en qué fecha estamos con el calendario de Dios. Ahí están los 2 calendarios. ¿Y cómo coincide, hermanos, todo? Entonces, hermanos, es lo que el mundo, precisamente por cerrar sus ojos, no entiende las cosas de Dios. Y hoy, hermanos, estamos celebrando una fiesta que es completamente, hermanos, increíble, que en un día se esté dando 3 sábados al mismo tiempo. Hermanos, eso es una grande alegría para nosotros. Hoy deberíamos, hermanos, estar tocando trompeta, y lo vamos a hacer así, tanto en la mañana, al mediodía, como en la noche, hermanos, anunciando que este día, hermanos, es de un gran júbilo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios y la iglesia, hermanos, que ha conformado Jesucristo con su sangre. Esto, hermanos, para nosotros es una grande dicha. Bien, hermanos, dice, hermanos, que el Señor, cuando anuncia a David su reino, hermanos, tendría que llegar hasta nuestro Señor Jesucristo en el tiempo, hermanos, que Él establece. ¿Para qué, hermanos? Para que Jesucristo anuncie que, hermanos, se fue a la diestra del Padre, pero anuncia que tiene que regresar, ahora sí, con poder y gloria, para que esto, hermanos, tenga el cumplimiento exacto de toda la profecía, hermanos, en todo el tiempo de nosotros. Dice el primer libro de las Crónicas, vamos nuevamente, hermanos, primer libro de las Crónicas, donde, hermanos, dice el capítulo 17, primer libro de las Crónicas, capítulo 17. Vamos a apoyarnos en la palabra del Señor para ver todos estos aspectos. Capítulo 17, verso número 32 y 33. Capítulo 17. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 17, primero 10 al 15. 10 al 15. Ahora sí llega. Dice así: como en el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Hágote además saber que el Señor te ha de edificar casa. Y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. No quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿De quién se está refiriendo? De Saúl. Mas yo lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente,
y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, hermanos, Natán, que era el profeta, le estaba diciendo a David que el trono iba a ser confirmado, hermanos, a través de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cuándo va a llegar Jesucristo? Pues, hermanos, está a punto de culminarse los 2000 años que habla, hermanos, el profeta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cumplan los 2 días. ¿Sí? Dice Oseas, hermanos, vamos a verlo así rápidamente. Dice el profeta Oseas, y que esto, hermanos, está ya a punto de ser culminado. ¿Para qué? Para que todo esto, hermanos, se cumpla en el tiempo establecido por nuestro Dios. Oseas, capítulo 6, verso número 1, 2 y 3. Así rápidamente, hermanos. Oseas, capítulo 6, verso 1, 2 y 3, que también lo hemos visto ya muchas veces. Pero, hermanos, repasarlo ayuda mucho para que nosotros entendamos, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir. Por eso decimos, hermanos, que estamos ya en los últimos años, en los últimos días, para que Jesucristo, hermanos, aparezca en las nubes. Oseas, capítulo 6, 1, 2, versos 1, dice así: venid y volvámonos al Señor, que Él arrebató y nos curará, nos hirió, pero nos va a vendar. Darános vida después de 2 días. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Que nos resucitará después de 2000 años. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde que Jesucristo muere. Pero tiene que regresar Jesucristo. ¿Cuándo murió Jesucristo? En el año 30 aproximadamente de la era cristiana. Se tienen que cumplir 2000 años. ¿De acuerdo? Daremos vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea, nos va a resucitar. ¿Cuándo va a ser, hermanos? En el arrebatamiento. ¿Qué tanto hablan del arrebatamiento, hermanos? Me preguntaba en la semana una hermana que asiste a una denominación evangélica y me dice: oiga, ¿usted es pastor? Le digo: no soy merecedor de ese nombre, pero Dios me ha escogido para anunciar su evangelio y por lo tanto le sirvo a Dios con todo mi corazón. Y dice: oiga, ¿usted conoce y habla usted del arrebatamiento? Le digo: sí, eso va a ser en la resurrección de los muertos. Cuando Jesucristo aparezca en las nubes, viene el arrebatamiento, viene la resurrección, y es cuando vamos a llegar, hermanos, a las nubes, a recibir a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí, hermanos, y ahí estaremos con las bodas, hermanos, con Él, hermanos, ya para celebrar las bodas del Cordero. Y esto, hermanos, es lo que vamos nosotros y lo hemos dado a conocer. Mas no que Jesucristo, hermanos, venga antes para que sea el arrebatamiento y después, hermanos, venga la resurrección. No, hermanos, el arrebatamiento es la resurrección de los muertos. Ahí viene, hermanos. Entonces dice que los que no hayan muerto y que estén vivos, pero que, hermanos, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la iglesia del Padre, hermanos, los que estén con vida solamente van a ser transformados y ellos van a subir también con los que resuciten a recibir a Jesucristo, hermanos. Entonces ese es el arrebatamiento. Entonces, hermanos, la resurrección de los muertos, hermanos, viene siendo el arrebatamiento, y esa es, hermanos, cuando Jesucristo reine durante 1000 años aquí en la tierra, que es el tercer día de lo que está hablando Oseas, ¿sí? Que sería el tercer día, 1000 años sobre la tierra del reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda, hermana A y D? Porque luego oiga, hermano, ¿y por qué esto? Oiga, y que yo no entiendo esto, y que me dijeron y que le quisieron lavar el coco, no sé qué tanto.
hermana, lo que guste, ¿sí? Es el momento de preguntar. Bien, hermanos. Entonces, hermanos, cuando se anuncia, hermanos, fíjense, y es algo muy importante, y esto es que nosotros podamos entender y saborear lo que leemos, hermanos. Yo he visto, hermanos, a mucha gente, y yo les digo algo, no por presumir ni por nada, hermanos, pero mi esposa, hermanos, si ustedes algún día llegaran a ir a la casa, van a ver 1, 2, 3 libreros, pero no, hermanos, libreros, llenos de libros. Ha leído, y cuando ella lee un libro, hermanos, en verdad, hermanos, así empieza a leer y se salta. Y lo lee rapidísimo. Y ella dice, ya sé de qué hablo. Entonces, hermanos, los buenos lectores saben, hermanos, que no tienen que leer toditito. Empiezan a leer, pero se van, hermanos, rapidísimo. Y disfrutan la lectura. Y la entienden, hermanos. Cuando nosotros abramos este libro, hay que disfrutarlo. Hay que saber qué es lo que estoy leyendo. Eso es allegarse a Jesucristo. Amén. Eso es comprender y saborear lo que estoy leyendo. Y no tergiversar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, hermanos, les comento, cuando nosotros abrimos este libro y lo empezamos a leer, es porque lo voy a saborear. ¿Cómo es posible que tantísimos lectores que hay, hermanos, que se beben los libros, ¿por qué este libro no? ¿Por qué no, hermanos? Porque no es para ellos. Porque no es para ellos. Porque no lo entienden las demás cosas. Pero los que somos de Cristo, los que somos de Dios, ¿por qué no saborearlo? ¿Por qué no entenderlo? ¿Sí? Pero ahí es donde viene la convicción. ¿Cuál es? El que yo pueda meterme al libro y poder entender lo que Dios quiere que yo entienda. ¿Sí? No que tomo el libro, hermanos, y tomo la lectura y entonces lo que me dijeron, así lo debo de entender. Porque entonces el Espíritu de Dios se va. O para eso, si lo vamos a escudriñar, tenemos que entenderlo nosotros. Exactamente. No lo que me diga otra persona. Cuando yo saboreo el libro y cuando el Espíritu Santo se da cuenta de que yo quiero, Él abre. ¿Sí? Pero cuando yo me enfoco a que me dijeron, me enseñaron mal, y así como me enseñaron, así yo predico, entonces ¿qué caso tiene que yo lea el libro? O divulgan así a su manera de otros. Y entonces empiezan a mal evangelizar. Por ahí había un hermano que decía, hermano, el agua viva que Jesucristo le dice a la samaritana, dice, ríos de agua viva nacerán de tu vientre. Y algunos dicen, aquellos hermanos que se han separado, aquellos hermanos que no hablan como nosotros, tienen agua sucia. Dios mío. Ahora sí, como dijo Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hablan. Sí, hermanos, de veras. Hermanos, da pena, da tristeza, hermanos, que gente que supuestamente lee la Escritura, pero no la entiende. Y eso, hermanos, es precisamente, hermanos, fijémonos, cuando Jesucristo llega aquí a la tierra y tiene que vivir lo que vivió para ser muerto, lo dice la Escritura, hermanos. Pero hay un caso muy especial, hermanos, cuando se escribe el Apocalipsis en el capítulo 8, hay un solo versículo, el versículo número 1 del capítulo 8. En ese versículo dice la palabra del Señor, y hubo silencio en el cielo como de media hora. Y después empiezan
el toque de trompetas. Ya vimos las trompetas. Sí, ya vimos las trompetas. ¿De acuerdo? Bien. Hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 8, ya en el verso número 2, empieza con el toque de trompetas, la primera. ¿Cuándo se toca la primera trompeta? ¿Qué se está anunciando? La primera etapa de la iglesia. ¿Sí? Y hemos estudiado ya juntos, hermanos. Cuando se abre, cuando se anuncia la primera etapa de la iglesia, nos da información de las cosas históricas que la iglesia tiene que vivir. Cuando se desata el primer sello, se complementa la situación, hermanos, de la historia que tiene que vivir la iglesia. Y cuando se toca la primera trompeta, se juntan las tres informaciones para que sepamos qué es lo que está viviendo la iglesia en la primera etapa de la iglesia. Así es que, hermanos, se anuncia la primera etapa de la iglesia. ¿Qué tiene que hacerse? Tocarse la trompeta. Y por eso son 7 trompetas. Por eso son 7 trompetas. Porque son 7 etapas de la iglesia. ¿Sí? Y por eso son 7 sellos. Porque se desata cada sello en cada etapa de la iglesia. Y se junta la información. Y ahora sí, hermanos, tengo mi paracaídas abierto. ¿Sí? Y cuando tengo mi paracaídas abierto, entonces cuando leo la palabra de Dios, la empiezo a saborear. ¿Sí? Digo, esto es por esto, esto es por esto. El Señor quiere que yo sepa esto. El Señor quiere que yo aprenda esto. El Señor quiere que yo tenga fe. El Señor quiere que yo sepa qué es lo que tiene que suceder en cada una de las etapas de la iglesia. Y ahorita estamos viviendo la 7ª etapa, pero no se ha tocado la 7ª trompeta. Veamos, hermanos, que es algo tan primoroso que estamos viviendo la 7ª etapa, pero no se ha tocado la 7ª trompeta. Porque cuando se toque es cuando viene la resurrección de los muertos. Pero, hermanos, no va a ser inmediatamente todo como a veces nos enseñaron. Tiene un tiempo. Y ese tiempo, hermanos, solamente Dios lo sabe. ¿Qué tiempo va a ser? ¿Un año, 2 años, 3 meses, una semana? No lo sabemos, hermanos. Solamente Dios. Pero eso, hermanos, es lo que me sorprende a mí, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios. Dice así Apocalipsis capítulo 8. Dice así, hermanos. Capítulo 8, verso número 1. Dice, y cuando él abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. ¿Por qué esa media hora? Ya lo vimos, hermanos, acuérdense, ya lo vimos. ¿Sí? Pero dice 360, ¿sí? 360 días es el año. Si lo dividimos, hermanos, entre 24, acuérdense que nos dieron 15 horas. 15 horas. ¿Sí? Pero, hermanos, cuando se habla que son 15 horas y la mitad vienen siendo 7 horas y media. ¿De acuerdo? ¿A qué hora Jesucristo, hermanos, fue llevado ante el pueblo por Poncio Pilatos? Lo presenta. Primero va al pretorio, llega Poncio Pilatos y le dice, a ver, yo tengo el poder para soltarte o para que te ejecuten. ¿Sí? Así le dijo Poncio Pilatos. Y le dijo Jesucristo, ese poder no te lo ha dado más que solamente mi Padre. ¿Sí? Entonces ahí Poncio Pilatos le dijo, bueno, tú hablas de la verdad, dime qué es la verdad. Cristo ya se quedó callado. Porque, hermanos, a un hombre de ese tipo, hablarle de la verdad, es como ahorita, hermanos, queremos hablarle al mundo de la verdad, nos hacen caso, ni entienden qué es la verdad, no saben qué es la verdad. ¿Sí? Porque la verdad es Cristo. Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos,
Hablar de Jesucristo es hablar de todo el Evangelio. Imagínense que a Poncio Pilatos le estuviera diciendo de todo el Evangelio en ese momento si ya lo iban a ejecutar. Entonces quedó mejor callado Jesucristo. Lo toma a Poncio Pilatos, lo lleva, hermanos, ante la plebe, ante el pueblo, hermanos, lo llevan. Y ahí, hermanos, ¿qué es lo que pide el pueblo? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y en ese momento, hermanos, en el cielo hubo silencio. ¿Qué estaban esperando los millones de ángeles? Arcángeles, querubines, serafines. Estaban, hermanos, viendo cómo iban a ejecutar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se iba a ejecutar. ¿A qué horas empezó, hermanos? 7:30 de la mañana, 8 de la mañana. Sí, empiezan ahí, los hermanos lo dicen, ¿saben qué? Crucifíquenlo, azótenlo, carga la cruz, hermanos. Bueno, por ahí hubo un hombre, no recuerdo ahorita su nombre. Simón de Sirene. No, pero el que cargó la cruz, Cirineo. Ven, lo toma, hermanos, llegan allá. ¿A qué hora lo crucifican? A las 9 de la mañana. Ahí lo clavan, ¿sí? Empieza a correr el tiempo para las 3 de la tarde cuando muere. 6 horas, hora y media antes, cuando lo enjuician, 7 horas y media. ¿Se cumple el texto? Sí. Entonces esa media hora va a decir. Esa media hora, el cielo estaba, hermanos, los ángeles estaban en silencio, todos viendo el momento en que el Hijo de Dios iba a ser ejecutado. Y de ahí, hermanos, empiezan las 7 trompetas. La primera, que es cuando los apóstoles tenían que tomar el cargo de la iglesia que Jesucristo les dejó, para que esto se anunciara desde la primera trompeta hasta la última que estamos esperando. ¿Sí? Hasta la última. La iglesia ha venido viviendo todo eso. Por eso les digo, hermanos, que cuando abrimos la palabra de Dios, la entiendo y es cuando la saboreo. La disfruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy leyendo y estoy entendiendo lo que leo. Y entonces, hermanos, empiezo a comprender que Dios, hermanos, ha puesto todos los medios los ha puesto para que nosotros, el mundo entero, sepamos de este libro. Pero, hermanos, hay mucha gente, millones de gentes que no entienden lo que leen. Y este libro, hermanos, lo toman para enriquecerse, lo toman para tener poder sobre las gentes, lo toman, hermanos, para transgiversar y matar a mucha gente. Para eso lo toman. Pero para entenderlo, para anunciarlo como Dios quiere que nosotros lo entendamos, hermanos, es muy difícil. Con verdad es muy difícil. ¿Cuándo se llega a tener, hermanos, el poder comprender a toda la iglesia, poder entenderla? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros. me habita, o sea, habita en mí y yo pueda anunciar el verdadero evangelio a la grey. Pero, hermanos, cuando yo, dice por ahí un motivador, cuando yo me empodero, ¿sí? Me empodero, hermanos, pero se me suben los humos. Y cuando se me suben los humos, hermanos, mi cerebro se llena de humo y no entiendo lo que estoy haciendo. Para el beneficio de la iglesia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que muchos se pierden porque, hermanos, se empoderan en situaciones que no les corresponde y, hermanos, el Espíritu de Dios se va. No está en ellos. Entonces, hermanos, aquí lo que nosotros debemos de tener es la humildad ante todo, hermanos, y poder entender a toda la iglesia. La obra de Dios, hermanos, no es fácil. La obra de Dios, hermanos, es sufrida. Es, hermanos, de lo más crítico que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Nos van a calumniar,
nos van a meter en chismes, nos van a meter, hermanos, en problemas, nos van a criticar, nos van a hacer llorar, nos van a pedir, hermanos, cosas que a veces no tenemos al alcance de la mano. Nos van a decir, hermanos, hasta de lo que vamos a morir. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿queremos ser cristianos? Amén. Nuestro Maestro Jesucristo, ¿qué nos sufrió? Todo por nosotros. Todo. Y por Los nosotros. discípulos, ¿qué nos sufrieron? Hermanos, igual. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Igual. Teníamos que ser igual. Hermanos, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hay algo que dentro de la misma iglesia, del mismo cuerpo, no estoy de acuerdo, porque ¿qué estarán haciendo? ¿Y para qué quieren esto? ¿Y para qué quieren el otro? Cuando yo vea que algo está mal, ¿yo saben qué? Mejor me retiro. Cuando yo vea que están haciendo una tranza, ¿saben qué? Yo me alejo. Cuando yo vea que el líder está haciendo cosas nefastas, pues lo dejo que siga haciendo. Al fin que yo nada más llego, oigo, canto y me voy. Y al sábado siguiente llego, oigo, canto y me voy. Dice Jesucristo, árbol que no da fruto y al fuego. No sé, muchos hermanos que así se conforman. Así pensamos. Así se conforman, hermanos. Pues yo llego, escucho, cumplo con el sábado, llego, canto, me alegro, y ya. Y al otro sábado igual. Y al otro sábado igual. Hermanos, Pasan años, seguimos. eso no es ser cristiano, perdónenme, hermanos, pero es que eso no es ser cristiano. Así debe ser. ¿Sí? El ser cristiano, hermanos, es trabajar por la obra del Señor. Comprometerse. ¿Sí, hermano? Amén. Hermano, bueno, aquí hay una confusión en la humanidad acerca del cristianismo. Sabemos que hay dos tipos de cristianos: el cristiano de nombre y el cristiano que cumple con los mandamientos. Así es, hermano. Y decía muy bien aquellas palabras ese hombre. Dice, muchos, hermanos, somos simpatizantes, nada más. Pero muchos nos comprometemos. ¿Qué es un anillo de compromiso? O sea, me pongo el sello, ¿sí? Me pongo el sello en el dedo anular de la izquierda, me pongo el sello de que me comprometo, ¿sí? ¿A qué? A tener una familia, a ser responsable de unos hijos, de una esposa, de un hogar, de una familia. Me comprometo. Eso es comprometerse, hermanos. Cuando yo tengo el sello del Espíritu de Dios, hermanos, me comprometo a trabajar por la obra de Dios. Amén. ¿Sí? Y cuando yo me comprometo, entonces, en mi cabeza, hermanos, siempre va a haber un distintivo. Y ese distintivo quiero que lo lea mi hermana A y D. Primera de Corintios, capítulo 15, verso número último. Córrale, hermana, córrale, que el tiempo se nos está acabando. ¿Capítulo qué, perdón? Primera de Corintios, capítulo 15, verso número último. Para que se nos quite, hermanos, la idea de que, ¿qué estarán haciendo con el dinero? ¿Qué estarán haciendo con esto? ¿Qué estarán haciendo? Y están viendo la obra. ¿Están viendo la obra? Dice por ahí el dicho en el mundo, están viendo el terremoto y no se hincan. Verso número último, hermano. 58. Perdón. ¿Qué? Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo. Último. Así pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes e inconmovibles, dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Amén. Amén. Quiere decir, hermanos, que todo el trabajo que nosotros hagamos por la obra de Dios no es en vano, no queda estéril. Siempre va a haber una remuneración
de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo por la obra de Dios y aporto y sufro y lloro y me dedico y me comprometo, siempre va a haber una remuneración. Pero, cuidado, no sea que porque yo diga, bueno, pues le voy a aportar a la obra de Dios 1,000 pesos, al fin que el Señor me va a dar 10,000. Cuidado, porque ya cuando yo empiece a pensar de esa manera, el Señor no va a contestar. No da nada. No da nada. Al contrario, dice el Señor, porque aquellos que se les ha dado, aún lo que tienen, se les quitará. Se les va a quitar. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con Dios. Porque dice el profeta, porque tus palabras no son mis palabras, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Dice el Señor. Bien, ok. Dice, hermanos, que en este tiempo, hermanos, después de los 2000 años que Cristo ya ha cumplido, hermanos, nosotros tenemos que seguir, hermanos, en la obra del Señor para que nuestro corazón, hermanos, esté lleno de todo lo que el Señor ha hecho. Cuando yo, hermanos, este evangelio lo hago mío, lo vivo, entonces vive en mí, hermanos, y entonces Cristo vive en mí. ¿Sí? Pero cuando yo hago lo contrario, Cristo no vive en mí, hermanos. Hay muchos, que decía mi hermano Bertín, y con mucha razón, hay muchos cristianos solamente de nombre, pero de hecho, nada. Y esos son los falsos apóstoles, esos son los falsos profetas, esos son los falsos hermanos. Esos hermanos no deben de estar en el libro de la vida. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Que todos los que no están escritos en el libro de la vida son los que no tienen a Cristo en el corazón de ellos. Entonces, hermanos, eso es lo que dice la primera carta a los tesalonicenses. Dice Pablo, hermanos, en este consejo que da a la iglesia en Tesalónica, hermanos, dice primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versos desde el 13 en adelante. Capítulo 4, verso 13 al verso 18. Paren oreja a los que no tengan Biblia. Creo que todos tenemos. Dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, los que no son cristianos de nombre, de hecho. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, los que creímos en él, los que hicimos la obra, los que sufrimos, los que nos menospreciaron, los que nos dijeron hasta de lo que íbamos a morir. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿sí? Aquí está la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir, hermanos, que cuando Jesucristo venga, hermanos, se anuncia el Rey de Reyes, dice que la tierra, hermanos, va a temblar. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores viene para reinar. Y esto, hermanos, va a ser precisamente en la resurrección de los muertos, en el toque de la última trompeta. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. Ese es el arrebatamiento, pero con la resurrección de los muertos, en las nubes, a recibir en el aire al Señor, y así estaremos, hermanos, con Él. Por tanto,
consolaos los unos a los otros en todas estas palabras. Hermanos, esto es lo que debemos de hacer. Estamos nosotros esperando el toque de la final trompeta. ¿Sí? Estamos viviendo en la última etapa, sí, pero no se ha tocado la trompeta. ¿Sí? Y estamos esperando que se toque. Porque cuando se toque, hermanos, ya. Pero antes de todo eso, van a llegar infinidad de cosas sobre todos nosotros. Ahora sí, vamos a ver qué dice el mandamiento. ¿De acuerdo? Por eso les decía yo, vamos a ver hasta el último qué es lo que dice el mandamiento. Dice Levítico capítulo 23, que es lo que muchas denominaciones no quieren hacer caso. Qué tristeza tan grande, hermano, pero de modo así son las cosas. Así es la vida. Así es la vida de los hombres, hermanos, y pues no podemos hacer nada. Capítulo 23, verso 23. Ahora sí, 23. Dice así. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. O sea, es un sábado, ¿sí? Pero, ¿qué se tiene que hacer en esa fiesta? Dice Números capítulo 10. Números capítulo 10. Verso número 10. 10. Dice así: y en el día de vuestra alegría, hoy es un día de alegría, sí. Y de vuestras solemnidades, hoy es un día de solemnidad, sí. Santa convocación, sí. Y en el principio de vuestros meses, Rosh Hodesh, cabeza de mes, sí. Hoy es un día de Rosh Hodesh, es cabeza de mes hoy. ¿Sí? Es el primer día del mes séptimo. Tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paces, y serán por estatuto perpetuo delante de Dios. Firma yo el Señor vuestro Dios. Hermanos, Es una firma única. es una firma única, ¿sí? Y dice que es por estatuto perpetuo. Así es que, Hermano, también el verso 9 nos habla de que pues, nosotros debemos de tocar esa trompeta que, para anunciar al enemigo que pues, Cristo ya viene. y dice que se utiliza también para la guerra. Ahora pregunto, hermanos. Estamos en guerra nosotros con él. Sí. Ahora, hermanos, ¿qué guerra ya físicamente, qué guerra se anuncia? Se está anunciando la tercera guerra mundial. ¿No se está anunciando? Sí. ¿Sí? ¿No se está tocando trompeta en todo el mundo? Que viene la guerra del Armagedón. Para nosotros ¿Sí? continuamente estamos en guerra con Satanás. Con Satanás. Aquí dice con el enemigo. Con el enemigo. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es fiesta de trompetas. Así con las trompetas seréis coronados por capturados. Dios igual está igual, está vivo. Ahí está. Así que, hermanos, hoy es un día de alegría. Amén. 3 veces alegres hoy. Amén. Así es que, hermanos, hoy vamos a tener que pasar a entonarle alabanzas a nuestro Dios. Amén. 3 cantos. No nos va a alcanzar el día. No nos va a alcanzar. Así es que, hermanos, preparémonos porque hoy hay que tocar trompeta. Mi hermano, pregunto, hermano Fernando, ¿cómo va el ensayo del toque de trompeta? Pues no me sabía calificar. Pero ya lo empiezas a dominar. ¿Sí? Bueno, te queremos oír al rato. Muy bien, Luis, prepárate. Prepárate porque hoy vas a tocar mañana, tarde y noche. Trompeta. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Y además nosotros tenemos que, hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios. Hoy es el día, hermanos, primero
del mes séptimo y hoy, hermanos, es una alegría enorme en el pueblo de Dios. Por la tarde, hermanos, por la tarde vamos a seguir estudiando Romanos. Nos toca ver el capítulo 9 de los Romanos. Si nos da tiempo, veremos el capítulo 10. Si nos da tiempo, hermanos. Porque el libro de Romanos está sabroso. ¿Sí? Así es que, hermanos, nos vamos a deleitar en el Señor en este día grandemente por 3 razones importantes. La fiesta de las trompetas. Ya no me dio tiempo, hermanos, de leer todo esto, el significado de lo que es las trompetas. Eso está en internet, lo pueden ver ustedes, pero traigo varias copias. Si a ustedes, algunos de ustedes ya se los di, consérvenlo, léanlo, y si no, todavía tengo por ahí unas 3 o 4, se los puedo regalar. El Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Shalom.